Gracias, hermano Jair, por su presentación. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hagan favor de sentarse, hermanos. Hay muchas cosas que, hermanos, quisiera platicar con ustedes. En la mañana, hermanos, veíamos algo acerca de la muerte, ¿verdad? Y todos aquellos detalles, hermanos, que se ven. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de la resurrección, hermanos. Algo muy importante en lo cual la Iglesia de Dios tiene en mente. Y hermanos, la Escritura nos va a aclarar varios detalles. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, desde su versículo 1, hermanos, en adelante. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Hermanos, aquí dice la palabra de Dios, que ve un ángel, Juan el teólogo, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, es el año 95-96 después de Cristo. Y dice que ve, hermanos, descender del cielo a un ángel. La palabra ángel, hermanos, en la Biblia, aquí en Apocalipsis, quiere decir un mensajero. Dice que tenía, hermanos, en su mano una cadena en su mano. ¿Cómo será atado Satanás, hermanos? ¿Cómo se imaginan? ¿De qué tamaño la cadena? ¿O con qué cadena sería? ¿Habrá algo para atar a Satanás, hermanos? Acuérdense, hermanos, que la Biblia se estudia en 4 formas: literal, profética, simbólica y espiritual. Aquí, hermanos, lo que nos está diciendo, que Satanás, hermanos, va a ser atado un poco de tiempo en esos 1000 años, y hermanos, pues no va a poder engañar a nadie. Así estará en ese tiempo. Pero dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algo que falta todavía, hermanos, que cuando la bestia tenga poder, ya todos sabemos quién es la bestia, ¿verdad? Cuando la bestia tenga poder, hermanos, el que no tenga la señal no va a poder comprar ni vender, hermanos. No sabemos cuál es la señal que le pondrá la bestia a las gentes, hermanos. Pero dice la Biblia que los que no hayan adorado a la bestia ni a su imagen, estará, hermanos, la bestia ahí también. Y pues con todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, hermanos. El versículo 5 dice así: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos,
Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están de los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron la sangre de los santos. Y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Hermanos, de aquí vamos, de esta lectura que acabo de hacer, vamos a sacar nuestro tema. Ojalá podamos explicar todo, hermanos, lo que aquí está. Dice, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 27 en adelante. Y también le dio poder para hacer juicio, en cuanto él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación, hermano. Va a haber un juicio, hermanos. Es más, ya hay un juicio. ¿Sabían ustedes que ya se está llevando un juicio en este tiempo, hermanos? En este tiempo, ¿quién hace el juicio? ¿Quién hace el juicio, hermanos? Hay un juicio que se está llevando en este tiempo. Otro juicio, hermanos, cuando venga Jesucristo, ya ven que va a transformar, hermanos, va a haber la transformación. Otro juicio para los impíos. Ahorita se está llevando un juicio, hermanos, en cada uno de nosotros. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros sabemos si estamos bien o si estamos mal delante de nuestro Dios, hermano. Ese juicio, hermanos, lo hacemos nosotros, por eso dice la palabra de Dios allí en Pedro. Dice que el juicio comienza ¿de dónde? De la casa de Dios. ¿Y qué es la iglesia? Del Dios vivo, hermanos. Entonces, los que hicieron bien, hermanos, unos saldrán a resurrección de vida y otros, hermanos, cuando venga Jesús, tienen que pasar 1000 años para que sean destruidos, hermanos, con ese Satanás. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Su versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas las gentes de él, en todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, todas las cosas tienen que ser restauradas. Y se habla, hermanos, que cuando venga Jesús va a reunir a todas las gentes. Ahora viene Jesús, hermanos, ya en su segunda venida, y verdad que viene manso y humilde de corazón. Ya no, hermanos, ya no. Ahora viene con poder y gloria, hermanos. Ya no es, hermanos, como vino la primera vez. Ahora viene, hermanos, con ese poder de ser el Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 24, en su versículo 30, dice así: entonces se mostrará
la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con poder, con grande poder y gloria. Fíjense, hermanos, la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿cómo se la imaginan, hermanos? Los ángeles tocan la trompeta y aparece el Hijo de Dios, hermanos. Muchos ángeles, hermanos, alrededor de él. ¿Verdad que, hermanos, vamos a sentir bonito? ¿O nos vamos a sentir mal? ¿Estamos listos para un acontecimiento así? Fíjense, ¿qué pasó? Nada más tantito, hermanos. ¿Sí recuerdan que hace como 5 años, hermanos, hubo un eclipse de sol? Cuando se oscureció de repente la tierra, hermanos. Hasta los gallos cantaban y todo eso, ¿verdad? ¿Estaremos acostumbrados a ver los cielos llenos de ángeles, hermanos? Y en medio, el Hijo de Dios, hermanos. Ahora sí viene Jesús, hermanos, a ver todo lo que se hizo. Si muchos de nosotros aprovechamos o no aprovechamos, hermanos. Ahora viene con poder y gloria, y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, el versículo 32, de la higuera, aprender la parábola. Cuando sus ramas entermecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es la higuera, hermanos? El pueblo de Israel. Cuando va Jesús, hermanos, a cortar la higuera y no tiene higos, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Maldice a la higuera. Hermanos, en un simbolismo que Israel no tenía frutos, hermanos. Aquí, hermanos, debemos de tener nuestra vista en esto. De la higuera aprender la parábola del pueblo judío, hermanos. Cuando sus ramas se entermecen, saber que el verano está cerca. En el año de 1948, hermanos, de allí en adelante Israel comienza a tener patria. Y, hermanos, sale con un hombre que se llama David Ben Gurión. Es por eso que muchos ponen una bandera de azul, hermanos. No David el salmista, hermanos, sino un hombre que se llama David Ben Gurión. Israel, hermanos, comienza a tener patria, hermanos. Ahorita Israel, hermanos, es una potencia. De la higuera aprendan la parábola. Cuando sus ramas se entermezcan, saben que el verano está cerca, hermano. Ahora, hermanos, es cierto. Vean ustedes, hermanos, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante analizar la palabra de Dios? Ustedes, hermanos, ¿se han dado cuenta cómo llueve? Los calores tan tremendos que había. Los vientos, hermanos. Es algo increíble, hermanos. En todo, hermanos, tiene que haber una señal. Para que, como dice ahí en el libro de los Efesios, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Muchos pensamos que falta mucho tiempo, hermanos. La verdad, nadie sabe cuánto, pero de que falta poco ya muchas profecías se están cumpliendo, hermanos. Lo único que falta, hermanos, es algo fuerte, la persecución de la iglesia. ¿Cuántos vamos a resistir y cuántos no? Para que venga Jesús. Dice el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si supiéramos cuándo es, hermanos,
nos apercibiríamos, hermanos. Pues no sabemos cuándo. Hace muchos años, hermanos, recuerdo, hermanos, que hasta se hacían las bodas en sábado. ¿Por qué se hacían las bodas en sábado? Porque decíamos, es que en los sábados tiene bendición el sábado. Y cuando se suspendieron las fiestas, hubo hasta separaciones, hermanos, porque dijeron que el sábado había bendición. El día y la hora no lo sabemos, hermanos. ¿Por qué se quitaron los sábados? Las bodas en sábado. Porque, hermanos, se hacía mucha obra. Preparar alimentos, muchísimas cosas, hermanos, que ustedes conocen. El día y la hora no sabemos cuándo. Pero de que Cristo viene, viene, hermanos. Dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 10. El libro a los Hebreos, en el capítulo 10. En su versículo 35, hermanos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la de la vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradare a mi alma. ¿Por qué no ha venido Jesús? Hace un momento les comentaba, ahí en la varonil, está esperando que tú te perfecciones. Por eso no ha venido, nos está dando la oportunidad el Dios Todopoderoso, hermanos. Hay detalles que nos faltan a todos, pero, hermanos, tenemos que irnos preparando. Si queremos, hermanos, resucitar. Muchos hermanos que ya murieron, y más con ahora lo que acaba de pasar de la pandemia, muchos de la iglesia murieron. Otros se desesperaron y no están con nosotros, hermano. Y dice aquí el apóstol Pablo, no pierdan su confianza, porque tiene grande remuneración. Hermanos, hay una promesa que tiene la iglesia de Dios, de resucitar. Dice también la palabra de Dios, Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hermanos. Este versículo, hermanos, es muy importante para nosotros. Dice aquí, hermanos, que no debemos de ser arrogantes. ¿Qué le pasó a Israel, hermanos? ¿Israel ahorita tiene sacerdocio? No tiene nada, hermanos. No tiene nada. Ahorita, hermanos, todo está en la iglesia de Dios. Y dice también la palabra de Dios, hermanos, algo importante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando entre el último de los gentiles, se termina, hermanos, todo. ¿Sabían ustedes que el evangelio se va a terminar de predicar, hermanos? Sí, ya no va a haber después opción. Ahí en Zacarías capítulo 13, dice que correrá la gente atrás de un judío y que le van a decir, oye, ¿y dónde fuiste herido? Fue herido en la casa de mis amigos. Hermanos, de que viene el maestro viene. Pero hay estas señales. ¿Cuántos faltarán para que entren todos los gentiles? Si ustedes ven cómo se predica el evangelio ahora, la Biblia, hermanos, que tenemos, ya hay versiones modernas, versiones en otomí, versiones
en muchísimos dialectos, hermanos, también en muchísimos idiomas. Cuando entre el último de los gentiles, hasta ahí terminó la predicación, hermanos, del Evangelio. Y muchos vamos a querer saber. Fíjense que no deberíamos, entre paréntesis, no debemos desaprovechar el momento que tenemos. Dejamos la palabra de Dios y aún no se nos hace fácil faltar un sábado o 2 sábados. El problema, ¿saben qué, hermanos? Que cuando comenzamos a faltar, se nos vuelve costumbre, hermanos. Se nos vuelve costumbre. Y todo lo que ganamos, ¿qué va a pasar? Ahí en Zacarías, hermanos, dice, hermanos, que si el justo, dejando de hacer su justicia, no contará todo lo que hizo. Hermanos, aquí hay algo que nosotros debemos de... Nosotros ni siquiera éramos parte del pueblo de Dios. Gracias a la misericordia de Dios, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Somos adheridos a esa buena oliva, hermanos. A esa buena oliva que no teníamos ni parte ni suerte. Porque no creo que en alguno de nosotros tenga descendencia judía, hermanos. Hermanos, nosotros somos adheridos a la iglesia de Dios. Pues cuando entre el último de los gentiles, se termina la predicación del Evangelio. Dice, hermanos, también, primera carta a los de Corintios, en su capítulo 15. Primera carta a los de Corintios, capítulo 15. Dice así el versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos, ¿qué? ¿Cómo se imaginan la transformación, hermanos? ¿Vamos a cambiar de imagen? ¿O vamos a hacer otra cosa, hermano? Porque hay quien dice que en lugar de carne vamos a ser espíritus. ¿Así será? Los ángeles sí son espíritus, hermano. Hermanos, no sabemos cómo, pero sí en nuestra carne va a haber una transformación. Le comentaba a mis hermanas de la femenil también, hermano. Esa transformación, ¿para qué nos va a servir? Para que cuando nosotros seamos transformados, hermanos, no nos queme el fuego, le decía, porque va a haber, de hecho va al final del milenio, pues hermanos, la tierra, los cielos van a arder. Y le decía lo que dice Isaías capítulo 33, les comentaba esto. A ver, hermanos, aquel que va a ser transformado. Dice Isaías 33, en su versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, esperando sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias y el que sacude las manos por no recibir cohecho. Dice, el que tapa su oreja para no oír sangres, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Estos alcanzarán la transformación, hermano. Una persona que cambia, no físicamente, hermanos, porque el primero para los nacidos para vida eterna, pues fue Jesús. Cristo, hermanos, pues tenía 30 y tantos años, ¿verdad? Cambió, hermanos, de joven a viejito. No nos dice nada la Biblia de eso, hermano. Simplemente primero se ve que va con sus apóstoles platicando con ellos, pero después lo reconocen, pues entonces no cambió. Lo bonito, hermanos, que va a ser, hermanos, un cambio, una transformación en nosotros de lo corruptible
a lo incorruptible. Y vean, hermano, nosotros ahorita vean el pensamiento que tenemos. Si ahorita, hermanos, están dos hermanos, uno tiene un hijo y el otro viene acompañando al hijo, y viene otro hermano y le pega al hijo. ¿Ustedes creen que el padre que le pegaron, que golpearon a su hijo, se va a sentir muy complacido? No. Ahora vean, hermanos, la transformación. Está el mismo padre, los dos alcanzaron la transformación. ¿Cuál de los dos hermanos valdrá más? ¿El hijo o el hermano? ¿Perdón? Los dos. Porque ahí ya no se ve, hermanos, ya no se ve rencor, ya no se ve nada. Simplemente hubo una transformación. Los dos son sus hermanos. Entonces, hermanos, vean qué diferente de mentalidad, hermanos, de mentalidad que va a haber. ¿Por qué? Hermanos, aquí vemos en Isaías varias cosas, hermanos. El que aborrece las violencias, el que aborrece cohecho, muchas cosas que vemos aquí, hermanos. Podrá, hermanos, a la venida de Jesús alcanzar la transformación. Dice la palabra de Dios también, hermanos. Colosenses 1, por lo que se decía. Colosenses capítulo 1, en su versículo 1, versículo 18, hermanos. Y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, hermanos. ¿Quién es el primero de los nacidos para vida eterna, hermanos? Cristo. ¿Qué es lo que tiene Cristo, hermanos? Hermanos, alcanza la resurrección. ¿Cristo murió? ¿Sí o no, hermano? Pero resucitó. Él es el primero de los nacidos para vida eterna. ¿Qué tenía Jesús, hermanos? Todo lo que nosotros conocemos, hermanos. Ahora, ¿ha habido más resurrecciones, hermanos? ¿Antes? ¿O no? Por ejemplo, Elías, ¿cómo resucita al niño, verdad? El mismo Jesús también, hermanos, resucita a Lázaro, ¿o no es cierto, hermanos? Pero ¿qué es lo que pasa con aquellas resurrecciones? Que volvieron a morir. Pero Cristo, hermanos, resucitó y volvió a morir. Vean, hermanos, nosotros esperamos una vida eterna, hermanos, y creemos que vamos a resucitar. Este cuerpo, como se veía, no puede ser eterno, hermanos. Este cuerpo envejece, este cuerpo enferma, tiene muchas cosas que no puede ser eterno, hermano. Pero el transformado, ese sí, hermanos, ese sí va a ser, hermanos, alcanza, se habla de una vida eterna, esperando que todos lo tengamos, hermanos. Pero dice también la palabra de Dios, hermanos. Dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí quiero detenerme. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que están muertos, y no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
¿El mundo en qué piensa cuando muere, hermanos? Muere y se va al cielo. Hermanos, nosotros no. Nosotros morimos y nos quedamos, hermanos, pues nos convertimos en tierra y varias cosas, hermanos, que se nos olvida todo, ya no hay mente que pueda, hermanos, pensar, simplemente muere, y si murió en el Señor, qué bueno. Sigue diciendo, vean por eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, los que murieron en Jesús. Qué bonito, hermanos. Que nada ni nadie nos quite de lo que es la iglesia de Dios, de esta doctrina que tiene la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que qué va a pasar con aquellos que ya murieron. Creo que, pues sí, aquí en esta iglesia les decía hace rato, pues de hecho yo nací aquí, hermanos. Aquí conocí el Evangelio, pero había muchos hermanos ya muy grandes, hermanos, y algunos ya no están con nosotros. Y aquellos hermanos creyeron en Cristo. Aquellos hermanos han luchado, hermanos, para que siguiera adelante el Evangelio. Y esto que ustedes ven, a lo mejor tenemos un lugar bonito y como ustedes quieran, hermano, pero para llegar a esto tuvieron que luchar mucho, hermano. Para que esta iglesia, hermano, se quedara en la iglesia de Dios israelita, se disputaban cuál el sector, Tacubaya y bueno, y hermanos, hasta ahorita esta iglesia ha progresado por tener una doctrina veraz. Cierto, hermanos, muchos murieron y tienen la fe. Nosotros hablando de la fe, cuando un hermano se va a casar, le decimos, hermano, ¿qué fe profesa? Nos debe de contestar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. No hay problema. Pero si nos dice, soy católico, pues simplemente no lo casamos, hermano. Vean qué importante es tener una doctrina verdadera. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo cual os decimos, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Viene Jesús, unos están muertos, resucitan, son transformados, y hermanos, qué bonito que en la primera resurrección, y directo a la vida eterna, hermanos. Por eso la iglesia de Dios lucha, hermanos, por tener mandamientos, por tener estatutos y por tener derechos. Hermanos, que nadie los mueva con tantas ideas, porque hay tantas ideas ahora en el mundo que, pues hermanos, nos quieren sacar del plan de nuestro Dios, y es lo que está tratando de Satanás, como siempre lo ha hecho, tratar de confundirnos. Dice la Biblia, hermanos, también. Lucas en el capítulo 20, hermanos. Lucas 20, versículo 35, hermanos. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales que los ángeles. Son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección, hermanos. Hermanos, ojalá y alcancemos ese premio de resucitar, de ser transformados, hermanos, y seguir adelante. El libro de los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3.
Efesios 3, versículo 5 en adelante. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes en la promesa en Cristo por el Evangelio. Hermanos, algo muy importante que hizo nuestro Dios. Nosotros como gentiles, de veras, ¿qué quiere decir gentiles, hermano? Gentil. La palabra gentil quiere decir idólatra o pagano. Y perdón, pero pues muchos venimos de allí, hermanos. Y aquí, hermanos, por medio del Evangelio, dejamos nuestro gentilicio y ahora formamos parte de la iglesia de Dios, hermano. Algo muy hermoso, hermanos. Algo muy hermoso. Dice también la palabra de Dios, hermanos, en Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. En su versículo 41, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina de Austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenación, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense, hermanos, que cómo allá en Nínive se arrepienten, hermanos. Todos conocemos esta historia. Cuando saben que Nínive va a ser destruida, muchos ayunan y se arrepienten, hermanos. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros debe de reflexionar en esta vida que llevamos como cristianos, hermanos. Hay una resurrección, hermanos. La primera, una transformación. Aunque hayan muerto, serán transformados, hermano. Y la otra, hay una resurrección que dice Apocalipsis 20. Y aquí está lo difícil. Versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fue juzgado los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y les fue dado juicio para cada uno según sus obras, hermano. Aquí hay algo, hermanos. Cuando Apocalipsis habla de un libro, ¿se imaginan, hermanos, de qué tamaño sería ese libro si fuera? Es un libro simbólico, como les decía. En ese libro está escrito las cosas buenas y las que tenemos con que se nos va a hacer juicio. Y como dice 2 de Corintios, hermanos 5:10, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermano. Hermanos, va a haber un juicio. ¿Y quién es echado en el lago de fuego? Satanás, el falso profeta, y hermanos, todos sus seguidores que no guardaron los mandamientos de Dios. Pero ya no hay oportunidad allí, hermanos. Ahí se termina todo.
Aquí mismo, Apocalipsis 20, los versículos siguientes, 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, hermanos. El hablar de la muerte segunda, hermanos, pues hasta ahí se terminó todo, hermanos. Este fuego donde es echado Satanás, el falso profeta, la bestia y todos los seguidores, los que no hicieron su voluntad, hermanos, serán echados al lago de fuego. ¿Y qué es lo que pasa allí? Destrucción total, hermanos, de toda la maldad. Hasta allí llegó el poder de Satanás. Hasta ahí llegó el poder de las religiones que hablan en contra de Dios. Hasta ahí llegó la Iglesia Popular y todo lo que conocemos. Y todos sus seguidores. La muerte segunda es destrucción total, hermanos. Entonces, unos resucitan para ser transformados. Otros resucitan para ser destruidos. Aquí sí deberíamos de ponernos a pensar, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, es el camino que nos espera. Y la palabra de Dios, hermanos, no miente. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta es una gran verdad. Por eso, hermanos, luchemos por esa vida eterna. Luchemos por reinar con Cristo. Luchemos para ser transformados. Y ojalá, hermanos, todos alcancemos gracia delante de Dios. Y, hermanos, obtengamos ese premio que es la vida eterna. Ese es mi deseo. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.